Entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte. Hola a todos, hoy voy a hablar acerca de qué es la procrastinación. Me cuesta pronunciar esa cosa. La cuestión es de que he estado procrastinando mucho. A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Es de mayores, os la voy a poner. Halo. He estado procrastinando las cosas que tenía que hacer en este mes. No sé qué ha pasado con el ciclo, he iniciado con el pie izquierdo, a pesar de que por ahora los resultados van medianamente bien. Y también me di cuenta que estaba procrastinando hacer este video. Sí, un video de la procrastinación, un video que ha sido muy procrastinado. Entonces hoy día vamos a hablar de qué es esto. O sea, creo que casi todos saben qué es, así que va a ser algo bastante corto. Y voy a decir qué cosas podremos hacer para evitarlos. ¿Qué he hecho para no procrastinar más este video, por ejemplo? La procrastinación es una falla prevalente en nuestra autorregulación. Es prácticamente cuando sabemos que tenemos algo muy importante que hacer, pero nosotros mismos nos saboteamos haciendo otras cosas que no ayudan a cumplir ese objetivo. En este metaanálisis tratan de correlacionar ciertas actitudes con la procrastinación y se ve de que hay una asociación más débil en cuanto al neuroticismo o a la rebeldía y a la búsqueda de sensaciones, a diferencia de que unos buenos predictores de la procrastinación es de que sea una tarea difícil, de que, bueno, hay un retraso en la tarea, ¿no? Ya puede ser de que el plazo sea bastante largo, ¿no? Entonces también vamos a procrastinar esa tarea. También el hecho de cuál es nuestra idea de autoeficacia, ¿no? De qué tan capaces somos de hacer esa tarea. Si creemos que no somos capaces, lo vamos a posponer. Y la impulsividad. Habiendo visto qué es la procrastinación y las principales causas con las que se correlaciona esto, mi primer tip es saber qué es y cómo hacerlo. Hemos visto de que el principal predictor es prácticamente tener una tarea que sea difícil y engorrosa. Entonces tenemos que saber qué es esta tarea engorrosa, en qué consiste, qué podemos hacer para abordarla. Entonces, cuando no conocemos de un tema y nos da pocas ganas de hacerlo, ya sea porque no lo conocemos realmente o simplemente es de algún curso que no nos interesa mucho. Sin embargo, es necesario que para que lo hagas tengas que investigar, buscar información. Así que mi primer consejo sería de que designes, ¿no? Tal día voy a investigar un poco, voy a leer un poco sobre este tema. Más o menos entendiendo qué es, ya podrás hacer un plan de trabajo para ello. Entonces prácticamente si no entiendo, busco información o pido ayuda de expertos, ya sea alguien mayor que yo, alguien que sepa de ese tema. Otra cosa es de que no siempre es que no sea algo que no entendamos, sino es algo muy extenso, ¿no? Tiene muchos temas, es muy pesado. Entonces, cuando hay esto, lo mejor es dividirnos las tareas en pequeñas cosas, en pequeñas mini tareas, por decirlo así. Eso me pasa bastante con un curso llamado farmacología. Odié ese curso, estuve en el quinto ciclo y se me hizo muy pesado. Ya lo probé. Luego les voy a contar un poco más de esa historia de cómo fue mi horrible quinto ciclo. Pero en fin, yo recuerdo que mi estrategia era prácticamente esas 21 teorías que tenía para un examen que eran en 2 o 3 días, pues trataba de cada día estudiar 7 temas, 7 temas, 7 temas, y ya pues al final, al último día, tuve que leer unas 7 PPTs de unas 40 o 50 slides, pero era mucho más digerible que meterme las 21 teorías en un día. Además, trataba de siempre unirlos por temas relacionados. Traten de que también cuando hagan tareas, y sea sobre todo para estudiar para exámenes, que sean sepárenlo en bloques de temas que se relacionen, para que ya no sea tan pesado y de alguna manera cuando vayan al examen se recuerden más. Otro ejemplo de tareas aburridas, no sé si para ustedes, sobre todo para los que están en estudios generales, es hacer los ensayos. Los ensayos a veces no nos gustan porque son de temas que no nos interesan. Pueden hacer esto, prácticamente buscar, al menos designar un día para buscar información y luego designar tal día hago parte de la introducción, tal día hago parte del desarrollo y al final mi conclusión. A veces cuando las tareas son engorrosas o son complejas, tenemos que sí o sí dividirlos y dedicarnos un día sí o sí a entender. Es como lanzarse a hacer un ejercicio en matemática sin entender bien la teoría. Posiblemente lo procrastines y digas, no me salió y ahí lo dejo. Nunca lo entenderás. Y posiblemente te venga el examen y dirás, ¿por qué no lo hice? Entonces, siempre traten de entender las cosas. A veces postergamos las cosas porque simplemente no nos damos el tiempo de averiguar bien sobre ello. Lo segundo es establecer deadlines y alguna recompensa. En cuanto a los deadlines, me refiero más que todo a esta ley del Parkinson que ya les hablé hace un tiempo, que es prácticamente designarle un tiempo prudente a las tareas. Aquí también pueden utilizar otra herramienta llamada la matriz de Eisenhower, en el cual pues tienes que clasificar las tareas por un orden de relevancia. Si crees que no es algo tan importante, al menos no le des ni 5 horas ni un día o la mitad de un día.
Incluso puedes hacerlo 2 horas antes, cuando es una exposición que sabes que tu doctor ni te va a escuchar o tu profe no le interesa realmente. Hazlo 2 horas antes, al final vas a tener un resultado medianamente bueno, vas a tener el tema al menos fresco y ya vas a decir lo que pudiste captar en esas 2 horas. Algo que yo me percataba es de que mucha gente hacía eso cuando las exposiciones son tan importantes y yo a veces lo hacía una semana antes, luego no revisaba porque estaba haciendo otras cosas y cuando era el día de la exposición me había olvidado por completo, ya que era un tema que no me interesaba mucho y al final hacía un trabajo bastante mediocre. Me di cuenta que mejor me iba a hacer cosas que no son tan importantes, quizás a último minuto, y las cosas que sí realmente son importantes, tratar de planearlas día por día. Entonces aquí yo diría que si utilicen acá la procrastinación para el bien, ¿no? Que cuando son cosas no tan importantes, realmente procrastínenlo, háganlo 2 horas antes y verán que bajo presión van a tener un resultado medianamente bueno, pero si es para algo que no es tan importante, pues para qué hacernos tantos problemas. Y en cuanto a la ley del Parkinson que les había hablado, ya saben, tareas, siempre un tiempo prudencial. Si es una tarea difícil, digan 2 horas, no más de 2 horas y verán que el tiempo que traten de utilizarlo va a estar más cerca de las 2 horas. Pero si dicen mitad de un día, porque esto lo tengo que hacer sí, pero mitad de un día, lo van a hacer en esa mitad de día. Y si tú pones una tarea fácil y dices, ay, hoy día tengo mucho tiempo, todo el día vas a estar pensando en esa tarea que supuestamente era sencilla. Las tareas sencillas, déjenlos al último momento. Y las tareas complicadas, traten de dosificarlas. Tercero es el ambiente, y esto he hablado bastante, sobre todo en esta reseña que hice sobre el libro de hábitos atómicos. Habíamos dicho que la falta de voluntad que creemos que tenemos nosotros en realidad no es tan así, que en realidad nadie tiene una gran fuerza de voluntad. Más que todo es hacer que el proceso sea disfrutable o simplemente no tener demasiados estímulos. Las personas que son muy aplicadas o que se concentran bastante bien verán que la mayoría no son mucho de subir un montón de estados, no son de chatear tanto. Y esto es porque tratan de alguna manera manipular esos estímulos que nos distraen tanto, que nos hacen procrastinar tanto, sobre todo en momentos de gran importancia. Yo personalmente sí tengo redes sociales actualmente, antes era más hater, pero actualmente tengo una buena relación con estas porque sí me proveen de información y creo que eso es algo normal. Yo tampoco diría que te quites todas las redes sociales, pero sí cuando estés a poco tiempo de dar un examen o cuando sientes de que realmente no estás teniendo una buena relación con estas, de que te las desinstales, al menos te quedes con una, digamos, o dos a lo mucho. Y otra cosa del ambiente es de que trates de tenerlo ordenado y tus cosas, las cosas que necesites a la mano, porque puede que ya entres en el flujo de concentración, en esto llamado la zona, y luego, no sé, te faltó algún instrumento o algo y tengas que irte y al salir del ambiente ya no es lo mismo, no vuelves a concentrarte de esa misma forma. Así que traten de tener sus implementos, traten de tener un ambiente limpio, ordenado y solamente con las cosas necesarias. No tener un montón de libros porque van a estar leyendo de un libro, de otro, en vez de concentrarse realmente en la tarea que tienes que hacer. Y la cuarta y la más importante para mí es trabajar en la causa de la procrastinación. Ya hemos dicho que muchas veces puede ser de que la tarea sea complicada o que la tarea tenga un plazo un poco lejano, ¿no? Cuando nos dejan algo después de mucho tiempo, a 3 meses, al final terminaremos haciendo todo a los 3 meses. Puede ser eso. Esas son las principales causas, ¿no? Pero también hay una raíz emocional. Hay un componente que es más que todo cuando la gente es o muy ansiosa, ¿no? También en el artículo que estaba leyendo, en ese metaanálisis, hablaban de neuroticismo. No quiero hablar mucho de estos términos porque pienso que son bastante delicados y realmente no soy muy conocedora de esto. Cuando lo sea, pues podré hablar un poco más de esto. Pero prácticamente decían de que las personas muy ansiosas tienden a procrastinar. Sin embargo, no decían de que necesariamente las personas ansiosas hacían un mal desenvolvimiento. Entonces, hemos visto a las personas bien ansiosas, pero que a veces hacen unos trabajos relativamente buenos. Pero también hemos visto a gente que es no solamente ansiosa, sino le tiene como una aversión a estar estresado. El típico compañerito que, no sé, está llevando 2 o 3 cursos y tú igual lo ves estresado. Esas personas también tienden a procrastinar. Tienen que decir, no, yo tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Al final no hacen bien las dos cosas, ni estudian bien, ni hacen bien sus trabajos. Entonces también es bueno identificarnos si soy una persona que realmente cuando me estreso tengo una aversión, ¿no? Un terror al estrés. Pasa mucho esto, ¿no? De que procrastinas cosas porque dices, no voy a hacer esto porque me voy a estresar. Otra cosa es de que cuando tienes miedo a hacer algo, porque no quieres hacer el ridículo o porque simplemente tienes que exponer frente a un montón de gente y te da como que cositas, ¿no? En eso yo trato de racionalizar un poco. Digo, realmente a nadie le va a importar si hago la vergüenza, o sea, más que a mí. Yo voy a ser la que más voy a recordar ese día de la vergüenza, pero casi nadie lo va a recordar. Entonces, no debería mortificarme tanto porque no todo el mundo va a estar recordándome mis errores o lo que hice mal. Entonces, digo, prefiero hacer el ridículo, prefiero aprender algo, porque al menos el aprendizaje va a quedar, ¿no? Por más que hagas el ridículo,
a veces esas experiencias desagradables son las que más se te quedan en la memoria y de alguna manera más vas a aprender de ello. Otra cosa emocional que nos puede hacer procrastinar es cuando queremos que algo salga perfecto. Yo creo que eso es lo que me pasó con este video. Tenía muchas ideas de cómo hacerlo, que salga perfecto, y realmente luego me di cuenta que no tenía ni los insumos, no tenía quien me ayude, en cuanto a grabar, ¿no? Diferentes planos. Me faltan muchas cosas. Dije, sigo procrastinando esto porque siento que no va a salir como yo voy a querer. Luego me dije, bueno, ¿sabes qué? Realmente es tan importante de que haya una mega edición. ¿Realmente es tan importante eso? O el mensaje que quieres dar, o simplemente querer hacerlo, ¿no? Porque yo realmente quería hacer eso. No quería dejar que el canal se siga empolvando como ha estado. Y mi prioridad es esta, ¿no? Retomar al menos la rutina de subir algo de videos y ya. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Cuídense. Este video llega gracias a una suscriptora. Lo dejo acá en el comentario y me dio una excelente idea, ¿no? Y muchas gracias. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso?